Refúgiate en el Señor y en su fuerza. Búscalo con todo tu corazón y Él se dejará encontrar. Cada nuevo día trae consigo grandes bendiciones, pues sus misericordias se renuevan al rayar el sol, cuando ya está amaneciendo. Muy buenos días, bendiciones, gracias por acompañarme una vez más en otro programa de Amaneciendo. Como cada mañana le digo, es un privilegio venir a ministrarle la palabra del Señor. En el día de hoy quiero poder desarrollar un tema con usted al que le he puesto por nombre al estilo de Jesús. Dice la palabra en 2 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, dejándonos claro que existen dos tipos de personas, el natural y el espiritual. No piensan iguales, no se comportan iguales, no disciernen iguales, no perciben iguales, no actúan iguales, no responden iguales. El ejemplo de hombre espiritual es Jesús. Y cuando yo quiero desarrollar mi tema al estilo de Jesús, lo que más quiero poderle ministrar en esta mañana es lo siguiente. Quiero que te hagas una pregunta conmigo. ¿Cómo lo haría Jesús? Puedes repetirla ahí donde está viendo este programa. ¿Cómo lo haría Jesús? Una vez más, hágase la pregunta, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Se imagina cómo sería nuestra vida si ante cada circunstancia que tuviésemos nos preguntáramos cómo lo haría Jesús? Usted ve a su hijo que está haciendo algo mal, quiere corregirlo, y antes de corregirlo, que usted se haga una pregunta, ¿cómo lo haría Jesús? Usted se imagina que ante una crisis matrimonial, X crisis, usted descubrió algo, vio algo, notó algo, percibió algo, quiere tener una conversación con su cónyuge. Usted se hiciera la pregunta, ¿cómo lo haría Jesús? No cómo lo haría Lisney, no cómo lo haría Juan, no cómo lo haría Pedro, porque si uno lo haría a la manera de uno, hermano, sería como un hombre natural. Terminaríamos, hermano, echándole emociones, sentimientos, pensamientos, lágrimas, llanto. Pero ¿cómo lo haría Jesús? Qué hermoso que ante todo nos preguntáramos cuál sería el estilo de Jesús ante todo momento en la vida. Te llamó tu jefe, te corrigió tu jefe, te señaló algo tu jefe. ¿Cómo lo haría Jesús? Llegó un momento X de la vida donde te topó hacer un negocio y la pregunta es ¿cómo lo haría Jesús? Llegó un hermano de la iglesia con el que tuviste situaciones y que ante todo te detuvieras a decir ¿cómo lo haría Jesús? Llegó alguien a atacarte como los fariseos cuando llegaban a decirle ¿y esta moneda? Cuéntame, ¿hay que dar o no hay que dar impuestos? Ahora que se acerca el tiempo de los taxes. ¿Cómo respondió Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? Qué hermoso que ante un ataque de alguien, cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos amenaza, cuando alguien nos critica, cuando alguien se burla de nosotros, cuando alguien nos señala, ¿cuál sería la respuesta? Qué hermoso que antes de hacer cualquier cosa te hicieras una sola pregunta. ¿Cómo lo haría Jesús? Cuando tú empieces a adaptarte al pensamiento de cómo lo haría Jesús, cuando empieces a meditar en cómo lo haría el Señor y yo lo estoy haciendo como el Señor, entonces te vas a convertir al estilo de Jesús y vas a volverte ese hombre espiritual. Es muy común que nosotros como humanos pensemos como humanos, pensemos en la formación que nos dieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, que todo el tiempo vayamos atrás a pensar en cómo lo hizo mi mamá, mi abuela, mi tía, cómo se comportaron ante ciertas circunstancias y situaciones de la vida. Pero lo lógico sería que nos detuviésemos un segundo a preguntarnos ¿cómo lo haría Jesús? Señor, ¿cómo hubieras actuado ante esta situación? Creo que nos equivocaríamos menos cuando nos tomamos el tiempo de pensar cómo lo haría Jesús. Hay una tarea que hacer, cómo lo haría Jesús. Hay algo que lograr, cómo lo haría Jesús. Hay una situación X ante todo en la vida. Jesús nos dio un ejemplo, nos dio un estilo de vida. Ante todo, preguntarnos cómo lo haría Jesús. No sé usted, pero mi anhelo es parecerme cada día más al Señor. Y para eso, hoy te estoy dando un antídoto. Y ese antídoto consiste en tómate un momento para pensar cómo lo haría Jesús. Si Jesús estuviera en mi lugar y tuviera esta crisis matrimonial, ¿qué haría? Si Jesús estuviese en mi lugar y tuviese que corregir a mi hijo ante esta situación, ¿cómo lo haría? Si Jesús tuviera estos enemigos que tengo yo, ¿cómo respondería? Y si no sabes cómo responder, vete a la Biblia. ¿Qué dijo Jesús sobre sus enemigos? Ámalos, ora por ellos. Entonces, ¿cómo haría Jesús ante el llamado? Siento que estoy muy abrumada de tareas. ¿Qué haría Jesús? Y entonces te encuentras que Jesús lo haría de una manera sencilla. Iría a orar, a buscar del Señor, y allí, orando con el Padre, dejaría toda su carga y al día siguiente volvería a su trabajo.
a la muchedumbre, a la gente, a los discípulos, a predicar, a sanar y a liberar. Jesús, cuando estaba agotado o cansado, iba a Dios. Allí oraba, allí buscaba y allí se aliviaba. Ante todo, busca al Señor. Quiero renunciar, quiero entregar el ministerio. Es demasiada la carga, yo no puedo con esto. Es demasiada la presión, exigen demasiado. ¿Qué haría Jesús? Siguió hasta el final y le dijo al Señor: aunque yo no quiero, aunque yo quisiera decirte, pasa de mí esta copa, que se haga tu voluntad. ¿Sabes qué, Señor? No quiero hacer lo que yo quiero. Y como lo que yo quiero es renunciar, esto no es lo que voy a hacer. Tu plan es que yo fuera a la cruz, allí iré. Tómate un segundo para preguntarte ante toda situación en tu vida, ¿cómo lo haría Jesús? Y estoy segura que vas a cambiar en este 2025 más de lo que te imaginas. Sencillamente tomándote el tiempo antes de responder un WhatsApp, antes de contestar una mala contesta, antes de contestar un email en mala forma, tómate el trabajo de preguntarte cómo lo haría Jesús y verás cuál será el resultado. Que Dios te bendiga. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu sintonía, gracias por tu amor. Nos vemos en otro Amaneciendo. Bendiciones.